Un cordial saludo. Me encuentro en el municipio de la zona bananera, exactamente en el corregimiento de Orihueca, departamento del Magdalena, muy cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta. Este territorio es un territorio tairona del pueblo arhuaco y el nombre de Orihueca está compuesto por palabras de la lengua indígena Oros y Huaca, y de ahí emerge el nombre de Orihueca. Contextualizando, podemos decir que el municipio de la zona bananera es un gran territorio que se creó con 57 veredas y 11 corregimientos, pero con el paso del tiempo, quizás 20 años después, hoy tiene 54 veredas y 14 corregimientos. Como tal, no hay cabecera municipal, pero sí podemos hablar de que existe una sede administrativa que está ubicada en Prado, Sevilla, una zona con una bellísima arbolización que data de 200 años de historia. Hoy nos acompaña Juan Escobar, es un gestor social de este territorio en donde el banano, el plátano, pues es un territorio referente en la producción agrícola de la región Caribe de Colombia. Queremos hablar del contexto histórico, pero también queremos hablar de la tierra y de la relación de los campesinos en las décadas de los 60, 70 y 80. Muchas gracias por recibirnos en este territorio de Orihueca, y en un primer momento quisiera que nos contextualizara ese territorio donde estamos, profundizar un poco en la información que yo he dado para ubicar la gente que nos oye, que nos ve y que quiere saber qué es esto de la zona bananera y cuál es el territorio histórico en donde nos encontramos. Bueno, nos encontramos en el corazón de la zona bananera. La zona bananera se compone en estos momentos de 54 veredas y 14 corregimientos. En un momento nos dimos cuenta que estábamos olvidados por más de 100 años de Ciénaga. En ese momento decíamos que los dineros de Ciénaga llegaban hasta donde está hoy el romboide. Entonces fue un movimiento que se hizo para independizarnos. Anteriormente nos conocían porque éramos exportadores de banano y no aparecíamos ni siquiera en el mapa. Un puñado de gestores, de líderes de fuerzas vivas, nos organizamos e hicimos los comités, pero cada corregimiento quería formar su república independiente, pero nos pusimos de acuerdo y conciliamos y dimos una sola idea, era independizarnos solamente. No tenemos cabecera municipal, es el único municipio en Colombia rural disperso, no hay cabecera municipal. Existe Prado, Sevilla, que es donde están las construcciones de la compañía frutera de Sevilla, donde los administradores y dueños traían su gente a recrearse en ese momento, y logramos tomar esas locaciones, y ahí es donde tenemos la sede administrativa. Cada corregimiento tiene derecho a tener una oficina nacional o departamento. Orihueca cuenta con la registraduría, con la notaría única del municipio. Tiene gestado comprar para hacer su banco. En Prado, Sevilla está el Banco Agrario, anteriormente era Caja Agraria. Sobre eso quisiéramos también conversar. Vamos a abordar el contexto histórico de los años 60, 80. ¿Cómo podríamos pensar que era la relación de los campesinos y campesinas en ese entonces con la tierra? ¿Qué era este territorio en términos de tierra? Bueno, cuando se es campesino, la tierra lo es todo. En ese momento los cultivos eran de pan coger. Tierras, como decimos, baldías, que las había dejado la compañía frutera de Sevilla porque prácticamente fue expulsada la compañía y se quedaron esas tierras. El campesino logró sostenerla, logró explotarla. Habían arborizaciones inmensas, grandes, y en ese momento comenzaron a explotarla sus familias, más que todo el cultivo pan coger, no sin olvidar los cultivos que siempre hemos tenido aquí, que es
el banano, que era el cacao, el plátano, la uyama y todo lo que se llama siembras de hortalizas. ¿En qué consistieron las luchas? ¿Qué consistieron las luchas de los campesinos y campesinas por la tierra en ese momento? ¿Cómo se dieron? Bueno, en este momento te puedo decir que aquí nos sabemos organizar. Aquí se fueron organizando y vinieron muchos grupos a querernos organizar, pero el pueblo y su gente no estaba preparada. No estaba preparada porque somos netamente campesinos, pero sí escuchamos esas voces que querían organizarnos y sí se dieron las organizaciones. ¿Qué tipo de organizaciones había en esa época? ¿Algún tipo de movimiento, liderazgo? ¿Recuerdas algunos nombres, por ejemplo? Sí habían movimientos campesinos como aquí como había muchas tierras, se hacían los comités que tenían visión para obtener esa tierra de esa finca, entonces le ponían esos nombres. ¿Y cómo era la relación de esa lucha por esas tierras, por ejemplo, con los terratenientes del momento o con el mismo Estado? Bueno, con el Estado era difícil porque todo el tiempo se sabe que las tierras son del Estado, las compañías fruteras de Sevilla las dejó, y le estoy hablando de los años 60, y con los terratenientes, los dueños de fincas, muy difícil, porque como ellos tenían la mano calificada, entonces ellos invertían y iban sacando poco a poco el campesino. Llega la reforma agraria, años 60, ¿y qué trae la reforma agraria para este territorio? Trae, como habían campesinos organizados, les dan la propuesta de ingresarlos a fincas. Aquí hay muchos ejemplos de fincas como es San Jacinto, la Santa Marta, finca La Española, que fueron entregadas a campesinos y familias de acá del sector. O sea, fueron parceladas y se hizo el proceso de legalización de esa tierra, de las escrituras. Sí se hicieron, fueron parcelaciones y les dieron parcelas, pero en grupo. Se subdividieron por finca y esas fincas hicieron su comité. Ellos mismos tenían sus administraciones, tenían su gerente, tenían sus administradores, tenían sus tesoreros y sus secretarios. Y les dieron sus escrituras que actualmente la tienen. Pero con el olvido del gobierno se tuvieron que independizar y cada uno está trabajando por su momento donde le convenga. ¿Qué papel jugó en ese entonces el INCORA? Bueno, el INCORA era muy bueno porque escrituraba a las personas, venía a capacitar desde las familias, toda la familia, los padres y aún los que trabajaban. ¿Cómo fue la relación con la Caja Agraria de ese entonces en cuanto a crédito, financiación, etcétera? En ese momento era muy buena, hacían préstamos, las fincas tenían sus corrales y en estos momentos la nueva tecnología acabó ese transporte como era el de bueyes en los patios de la finca habían góndolas y habían bueyes, que ese era el transporte de carga y el transporte para las personas aquí en el municipio, como es rural, pero sí hacía préstamos, daba locaciones. Tanto es que aquí el INCORA tenía una oficina en Prado, Sevilla, que ahí es donde hay una invasión en los cauchos. ¿Cuál fue el impacto de las empresas norteamericanas, tanto positivo como negativo, en el territorio, en ese contexto de los 60-80? Bueno, negativo, porque los dineros se iban era para otros países, los pueblos olvidados.